Tomás Malagón Almodóvar nació en Valenzuela de Calatrava, Ciudad Real, en 1917. A los 12 años ingresa en el seminario de Ciudad Real y 4 años más tarde se traslada a Santander para continuar sus estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Comillas. Cuando cumplía 19 años estalla la Guerra Civil y es incorporado al ejército republicano con destino a la plana mayor de la División Galán como meteorólogo. Allí dispuso de 3 cosas: clima marxista, libros marxistas y tiempo. Ello le condujo a replantearse toda su vida cristiana, proceso que terminaría con su vida afirmando aquello de que el cristiano puede ser lo que quiera, a condición de que se replantee todo desde la fe. Aquellos saberes marxistas y la convivencia cotidiana con personas que soñaban con un mundo más justo entregando su vida, le llevaron a una profunda crisis en su vocación sacerdotal y a plantearse muy duramente su conversión. Acabada la Guerra Civil, don Tomás decide volver a Comillas a estudiar teología, con la esperanza de poder aclarar su crisis. Durante los años de la teología, sostendría una dura batalla interna que se aclarará poco antes de ser ordenado sacerdote. En medio de centenares de compañeros, se sentirá solo, especialmente en cuanto al tratamiento de su lucha ideológica. Solamente un hombre compartió con él estos problemas, el padre Nieto. Ordenado sacerdote en julio de 1943, regresa a Ciudad Real, donde a la edad de 26 años es profesor de teología dogmática, rector del seminario menor y canónigo de la catedral. Allí fundará en 1944 la Hermandad Ferroviaria, realizando tareas apostólicas con trabajadores. En 1946, el movimiento ferroviario católico es una de las fuerzas que convergen en la fundación de la Hermandad de Obreros de Acción Católica, OAC. En ese clima de apostolado, don Tomás conoce a Guillermo Rovirosa, inspirador de la OAC, con quien pronto sintonizará. En 1953, Rovirosa le propuso ser conciliario nacional de la OAC. Prácticamente sucedía en el cargo a don Eugenio Merino. A pesar de las injustas críticas del ya, don Eugenio Merino había sido un hombre de alta personalidad mística y eclesial, hasta el punto de que el cardenal Play de Niel le presentará como si fuera él mismo. Habían sido compañeros y tenían en común las inquietudes por la pastoral social. Fue esta amistad de don Eugenio y monseñor Pla uno de los factores que aguantó los primeros ataques políticos de la dictadura franquista contra la OAC a finales de los 40, y no 20 años después, como sostienen hoy Santiago Carrillo y algunos pastoralistas progres. Pero a partir de la muerte de don Eugenio, don Tomás tuvo que jugar desde su llegada 2 batallas: construir un plan cristiano de formación de militantes fieles a Cristo y a la clase obrera, y hacer una organización eclesial que no cayera pasto de sanguijuelas políticas y sindicales, ni fuera un organismo espiritualista. En la OAC encuentra la obra apostólica sostenida y empujada por un grupo de conversos. Recordemos rápidamente a Rovirosa, Castañón, Quintanilla, etc. en el plano nacional, y a tantos que en aquellos años 50 trabajaban en la OAC diocesana. La diferencia existencial, de hecho, de la OAC con otras organizaciones apostólicas estaba ahí, y no en las superficialidades progresistas que circulaban. Fue este hecho el que colaboró en la vida de don Tomás en la profundización hacia los pobres, de forma que en sus últimos años don Tomás distinguía mucho entre pobres y clase obrera. Don Tomás tuvo siempre muy claro que la OAC no podía estar supeditada a ninguna organización política o social.
Por ello, secundó la postura de Rovirosa cuando Alberto Bonet le pidió que inclinara a los oacistas hacia la democracia cristiana, y él contestó: Yo estoy aquí para hacer iglesia, lo otro, hágalo usted. Con esa claridad defendió don Tomás que la OAC no se supeditara a la democracia cristiana, pero con la misma radicalidad lo haría en los 60 y 70 frente a los intentos politizadores marxistizantes, hecho que también le llevó a ser maltratado, esta vez por amigos. Don Tomás para nosotros, es decir, tanto para Ana como para mí, ha sido realmente el hombre que nos recuperó de una gran crisis de identidad que pasamos como fruto del momento sociopolítico que pasaba este país, concretamente tanto en el franquismo como el posfranquismo, y nos planteó, es decir, tanto a nivel racional como a nivel vivencial, que las raíces profundas de nuestro quehacer militante eran raíces fundamentalmente cristianas y no meramente ideológicas. Tomás Malagón fue un educador de militantes obreros. De él se aprendió por activo y por pasivo. El no deber improvisar y el poner los saberes al servicio de la vida fueron, entre otros, dos de sus principios. Defendió que la emancipación de los pobres y, por tanto, el servicio a ellos exige una revolución cultural protagonizada por ellos. No dudo nunca que los pobres son posibilidad de encuentro del hombre con Dios. No maltrataba o menospreciaba el mensaje cristiano. De ahí su constante llamada a la espiritualidad de encarnación y su advertencia frente a los que buscan en el Antiguo Testamento razones para las metralletas. Su fidelidad al Nuevo Testamento le impidió educar cristianos para la violencia, lo que no le llevó a ocultar la necesidad de luchadores. Para él, la militancia cristiana exige una vida de lucha hasta la muerte, y así fue la suya. En cualquier caso, para mí don Tomás, y guiando ya estas anécdotas, ha sido en la historia, creo que, de mi vida, una persona que ha marcado profundamente mi vida, sobre todo en el sentido de pensar las cosas. Frente a un mundo en el que todo te llama a que des tu opinión sobre todo y en todo, en cualquier momento y de cualquier cosa, don Tomás fue un maestro, y para mí fundamental, en el silencio. En el silencio no cobarde, sino elocuente, en el silencio del pensamiento, en el silencio de la reflexión, en el de pensar. Que en esta vida uno pueda hacer militantemente algo bien hecho si se dedica a ello. Y su vida es una demostración de que él, militante, cuyo objetivo en su vida fue la promoción de militantes cristianos, lo tuvo muy en cuenta. Es decir, su vida fue un ejemplo de esto que acabo de decir, de que la promoción de personas, hombres y mujeres, para la Iglesia, constituyó en su vida el motor fundamental de todo su quehacer. Todo lo que él dejó en trabajado, escrito, va en esa dirección. Afirmación de la identidad cristiana como superación de todo complejo. Por eso, en don Tomás encontramos el amor a Dios en su vida de pobreza, entregando su excepcional inteligencia a los pobres, lo que le libra de complejos politiqueros, y su amor a la Iglesia, superador de muy duros trances a que le sometieron los que más quería, lo que le llevó a una muy alta valoración de la Iglesia. ¿Cómo no amarla si le debo todo?
En 1963 empieza a desmantelarse la OAC y nace la editorial CICS, Organización Cultural Cristiana, que tendía a salvar del naufragio a cuantos militantes pudiera de las organizaciones del apostolado laico español. Don Tomás colaboró desde su nacimiento y diría que habría que hacer de ella, bajo la responsabilidad de estos, la OAC real. Guillermo Rovirosa sería su primer presidente, falleciendo al año siguiente. Durante estos años y hasta el fin de su existencia, vive intensamente entregado a su misión de formar militantes cristianos. Colaboró con cuantos movimientos y organizaciones apostólicas solicitaron sus servicios, como por ejemplo la Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos, Frater, diversos movimientos juveniles, pero quizá fuera con Mujeres de Acción Católica con quien lo hizo de una manera especial. Con la Semana Impacto, don Tomás pretendió que la espiritualidad laical de encarnación que él cultivaba en la OAC tuviera continuidad en caso de que el franquismo acabara con la OAC. La otra pieza eran los centros de cultura popular, impulsados por él desde Mujeres de Acción Católica, que cumplían el objetivo de centros de interés que tan importante papel jugaban en la estrategia apostólica de don Tomás. Sentía por esta organización un profundo sentimiento de afecto, porque nunca le habían cerrado sus puertas, ni en los momentos de persecución. Con un grupo de educadores cristianos, en un cursillo suyo a las Mujeres de Acción Católica, surgió la idea de hacer su experiencia pedagógica con niños. Como maestro de escuela que era y gran educador, don Tomás inició la Escuela Equipo, como experiencia de educación comunitaria que hoy continúan sus amigos. En 1980 nace el Movimiento Cultural Cristiano, organización apostólica que pretende dar respuesta a la ausencia de promoción sistemática del laicado, basándose en una radical vida de unión con Dios y con la Iglesia, servicio a todos los hombres desde los pobres, a través de la acción eclesial, cultural y sociopolítica, y una profunda formación militante, traducida en actitudes personalizadas. Por estas razones nació el Movimiento Cultural Cristiano. Don Tomás formó parte de su grupo inicial y de su primera coordinadora nacional. Don Tomás falleció el 27 de febrero de 1984. Don Tomás fue para mí uno de los hombres que intelectualmente fue honesto con los pobres. Él, que fue una cabeza realmente fuera de serie, no dudó en ponerla al servicio de los últimos, sin concertaciones, sin amiguismos, sin dorar la píldora para que los pobres sigan cada día más pobres y se siga apareciendo progresista. Nunca jugó ese juego. Es un hombre cuya pobreza yo creo que se caracterizó precisamente por entregar su cabeza a los demás, especialmente a los de abajo. Esa honestidad que raramente se ve en ningún intelectual, en ningún hombre de poder en general, pero especialmente en este momento de los intelectuales, tan llamados a concertar con los poderes del tiempo, a costa de que los débiles sigan siendo cada día más débiles. Don Tomás Malagón será en este sentido ejemplo para todos los que, dedicados a las tareas intelectuales, quieran servir a los pobres. De otra manera, lo único que hacen es concertar con el poder, ocultando a los pobres las posibilidades que tienen en la vida. Militante cristiano, el que culmina un proceso progresivo compuesto por 1. Conocimiento de la realidad a modificar. 2. Asimilación de una estrategia. 3. Inmersión en la acción transformadora. Hace de su vida un proceso de conversión a Jesús de Nazaret, sostenido en la contemplación y la lucha transformadora del mundo,
desvinculado de gratificaciones económicas.